Buenas tardes a todos, mi nombre es Antonio Flores Holgado y soy el gestor de las tres cuentas del Santo Crucifijo de San Agustín, tanto la cuenta de Facebook como la de Instagram como la de Twitter. Y bueno, me he decidido a hacer una serie de vídeos en los que explicaré un poco la historia del Cristo de San Agustín. Yo creo que va a ser mucho más ameno, no tener que leer las parrafadas que pongo, ¿no? Que son necesarias realmente para explicar con detalle los aspectos históricos del Cristo. Pero bueno, esto va a ser mucho más ameno, mucho más directo. Y creo que... Madre mía, la tormenta que va a caer. No sé si habéis escuchado el trueno. Y bueno, como decía, voy a intentar hacerlo mucho más fácil, mucho más llevadero, para que entendáis mejor la historia del Cristo de San Agustín. Las cuentas las creé hace unos 2 años y medio, más que nada para dar a conocer al Cristo. En Sevilla es una imagen que está muy olvidada, más que nada porque muy poca gente se ha preocupado de darlo a conocer. Eh, es un Cristo que pasa mucho desapercibido en el público y en el pueblo sevillano. Y bueno, pues sentí la necesidad de eso, de coger, de poner publicaciones con sus historias, con todos los aspectos devocionales, los grabados, las pinturas. Y bueno, poco a poco pues se ha ido conociendo. También ahora, en esta época de pandemia y de confinamiento, pues muchos se han acordado de él. Y bueno, como asilo y protector de Sevilla que es, desde hace siglos, pues desde aquí le pedimos que nos ayude a todos, ¿no? Que nos ayude a todos a acabar con esta pandemia. Yo sé que el Cristo de San Agustín tiene puesta su mano en la ciudad de Sevilla, como siempre lo ha hecho, ya que, bueno, somos la ciudad cuarta de España, más grande, y no tenemos muchos infectados ni muchos fallecidos, gracias a Dios, para lo que podía ser, ¿no? Por supuesto que lamentamos todas las pérdidas, pero bueno, ahí está el Cristo de San Agustín protegiéndonos, como siempre. Bueno, entrando un poquito en materia ya, hoy me voy a dedicar a explicar un poquito lo que es el origen del Cristo San Agustín y ponerlo un poco en situación, en contexto de la ciudad de Sevilla, ¿vale? El Cristo de San Agustín es un crucificado gótico de mitad del siglo XIV y que bueno, pues ha generado siempre un movimiento devocional enorme, siendo conocido como el Cristo de Sevilla. Antiguamente era como el mismísimo gran poder que tenemos ahora, ¿vale? Era el Cristo de más devoción. No solo en la propia ciudad de Sevilla, sino prácticamente en la provincia y lo que era el reino de Sevilla, ¿no? Era bastante famoso. Hasta Miguel de Cervantes habla de él en Rinconete y Cortadillo y otra serie de escritores. Y ningún historiador de época moderna de Sevilla pasa por alto la historia de este crucificado, ¿no? Tan importantísimo como fue. Bueno, pues es un Cristo crucificado de mediados del siglo XIV que tenemos que tener en cuenta que, bueno, Sevilla se reconquista en el año 1248 por el rey San Fernando y en cuestión de un siglo, pues la ciudad va cristianizándose poquito a poco, van construyéndose las nuevas iglesias de tipo mudéjar, se van creando nuevos monasterios, el convento Casa Grande de San Agustín es uno de ellos, ¿vale? Que es donde se encontraba esta imagen, que por eso recibe el nombre de Santo Crucifijo de San Agustín, porque se encontraba en la iglesia del mismo nombre, ¿vale? Simplemente por eso, no tiene mayor complejidad. Y hay una serie de leyendas en torno al origen de esta imagen. Hay dos, sobre todo. Sí que la primera que os voy a contar la tenemos que descartar, porque el Cristo se decía que venía de América, que fue traído de las Indias. Era muy común que ya una vez se descubrió América en el año 1492, que se trajesen muchísimas obras de arte americanas y lo mismo en viceversa, sobre todo, ¿no? Sobre todo mucha obra de arte española se llevaba a América para evangelizar, para adornar las iglesias, para poblar las iglesias de imágenes devocionales, ¿no? Y de pinturas y demás.
Entonces, bueno, se pensaba eso, que el Cristo de San Agustín llegó de América. Tenemos algunos ejemplos de esculturas americanas aquí en Sevilla. Uno de ellos es, por ejemplo, un crucificado que se encuentra en el coro alto del convento de Santa Paula, ¿vale? Un Cristo de pasta de maíz. Y, y bueno, Alonso Morgado es el que da esta noticia de que el Cristo fue traído de las Indias, pero tenemos que descartar esta teoría, como os he dicho, porque existe o existía, hoy en día ya pues, se ha perdido, pero bueno, quedó en los escritos, que en el año 1434, unas décadas antes de llegar a América y de descubrir América, se hicieron una serie de dotaciones en la capilla del Santo Crucifijo de San Agustín, en la que había que decir una serie de misas por Juan Fernández de Mendoza, que era el alcalde mayor de la ciudad de Sevilla, ¿vale? En ese momento. Entonces, claro, ya existía el Cristo, por lo que descartamos la teoría, como os he dicho, la leyenda. La que sí se da por válida es la que os voy a comentar ahora. Se dice que el Cristo de San Agustín era una escultura de época visigoda. Sevilla, antes de la invasión musulmana, estuvo poblada por visigodos, ¿vale? Ahí es cuando aparecen las figuras de San Isidoro, San Leandro. Era una capital muy importante, sobre todo a nivel intelectual. Había personas muy importantes en materia de teología, de ciencia, de otros aspectos. Y, y se dice que tenía el Cristo una iglesia en la zona del Campo de los Mártires. Una vez que llegan en el año 711 los musulmanes e invaden la península ibérica, esta imagen se oculta, ¿vale? Se esconde en la zona del Campo de los Mártires, en una cueva, en una especie de acequia que había, ¿vale? Se guarda por allí. Y bueno, esta leyenda no nos sonará rara, porque hay muchísimas de este mismo estilo. En la propia ciudad de Sevilla contamos con la historia de la Virgen de la Iniesta, que se dice bueno, que fue llevada a tierras catalanas para esconderla, ¿no? De los moros, de los musulmanes, y que ya posteriormente se encuentra y se devuelve a la ciudad de Sevilla. Bueno, pues en el año 1314, nos ponen esa fecha clave, 1314, es cuando se dice que se encuentra un hortelano, un pastor, al Cristo de San Agustín en esa acequia o en esa cueva. Y es muy curioso porque se dice que este crucificado tenía la mano derecha, en vez de tenerla clavada en la cruz, la llevaba tocándose la llaga del costado, ¿vale? Muy curioso. Por lo visto se llevó la imagen al convento de San Agustín, a la iglesia, por ser la iglesia más cercana, y que a vista de muchos, la imagen extendió su brazo y lo colocó en la cruz. Hay una escultura de un crucificado gótico que se encuentra en León, ¿vale? Que tenía esa misma postura de estar con la mano derecha tocándose la llaga del costado. Es muy curioso. Se le llama el Cristo del Humilladero porque se encuentra en el humilladero de la Virgen del Camino, patrona de León, ¿vale? Se encuentra en ese poblado donde está la Virgen del Camino. Y bueno, a raíz de llevar la imagen al convento de San Agustín, pues ya empieza a tener una gran devoción en la ciudad de Sevilla, ¿no? Empieza a tener una gran devoción que sobre todo a partir del siglo XVI se hace cada vez más grande, empieza a hacerse una hermandad de nobles, de caballeros nobles en torno a la imagen del Cristo de San Agustín, cuya titular mariana era la Virgen de Gracia. Y bueno, por último, lo que quería comentaros era que actualmente este Cristo gótico de mediados del siglo XIV no lo conservamos, ya que el original pereció en la quema de iglesias del 18 de julio de 1936. La imagen se encontraba en la iglesia de San Roque, ya que el convento de San Agustín se desamortizó y se cerró en el año 1835 con la desamortización de Mendizábal y fue llevado a la iglesia más próxima, que era la parroquia de San Roque,
¿vale? Ahí estuvo prácticamente durante todo el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, hasta que, con la quema de la iglesia, desaparece. Pero en el año 1950 se bendice una nueva imagen, obra de Agustín Sánchez Cid, que es la que conservamos actualmente, y que recoge todo el legado devocional e histórico de la imagen antigua, ¿vale? Yo siempre digo que no tenemos la culpa de que nos quemaran la imagen original y que a esta imagen pues le damos todos los privilegios y todos los honores de la imagen antigua, ¿vale? Además es una talla que está hecha magistralmente por este escultor Agustín Sánchez Cid. En la mayoría de libros y de páginas web, si buscáis documentación, información sobre el Cristo de San Agustín actual, os dirán que se hizo en el año 1944, pero no es cierto. No es cierto, porque hubo una serie de años en los que la iglesia de San Roque no tuvo ninguna imagen del Cristo de San Agustín y bueno, pues se le pidió al propio ayuntamiento de la ciudad de Sevilla, ya que el Cristo de San Agustín es asilo y protector de la ciudad de Sevilla y aparte es patrón del ayuntamiento y de la corporación municipal, se le pidió que por favor fuese el encargado de hacer una nueva imagen y regalársela a la parroquia de San Roque, ¿vale? En un principio la idea era de hacer un Cristo totalmente distinto, morfológicamente hablando, y que lo hiciera el insigne escultor Antonio Illanes, ¿vale? Que fuese un Cristo totalmente diferente. Pero José Sebastián Ibandarán pues dijo que no, que había que hacer una copia exacta como ya se había hecho la Virgen de la Iniesta, ¿vale? De la iglesia de San Julián. Y así se hizo. Y bueno, pues actualmente esta imagen pertenece a la Hermandad de San Roque, que sale el Domingo de Ramos, ¿vale? El Cristo no sale en procesión. Pertenece a la hermandad desde el año 1990, ya que una serie de hermanos pues decidieron que el Cristo de San Agustín formase parte de la titularidad de la hermandad. Y desde entonces pues recibe cultos cuaresmales. En Cuaresma tiene un triduo, tiene un besapiés y un vía crucis por el interior de la iglesia. Y el 2 de julio se le hace una función votiva por haber salvado a la ciudad de Sevilla de la peste de 1649. ¿Vale? Fue una epidemia brutal, la más catastrófica que se ha conocido en la ciudad de Sevilla, y que el Cristo de San Agustín, una vez que salió en procesión derogativa, pues al día siguiente empezó a mejorar notablemente la ciudad de Sevilla. Empezó a haber muchísimo menos contagios, muchísimas menos muertes y se le atribuyó el milagro a esta milagrosa imagen, ¿no? Entonces el ayuntamiento todos los años, en acción de gracia, pues hace el voto de ir cada 2 de julio a la iglesia de San Roque a costearle una función a la imagen del Santo Crucifijo de San Agustín. Bueno, estos son aspectos generales, aspectos principales que he querido comentar en este primer vídeo. Luego ya me meteré de lleno en otros temas un poquito más concretos. Y espero que os haya gustado, que os haya sido ameno. Y bueno, que espero que veáis lo siguiente, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, me preguntáis por los comentarios o por mensaje privado, como os he dicho. Y nada más, en estos días empezaré a subir otra serie de vídeos, ¿vale? Pues nada, que estéis todos bien, espero que estéis todos bien y que el Santo Crucifijo de San Agustín os proteja y os colme de bendiciones a todos. Y muchísimas gracias.